Bien, chicos, bienvenidos todos. Antes de iniciar la clase de hoy, que corresponde a transporte a través de la membrana, me quiero detener unos segundos en algo importante de la membrana plasmática, porque estoy conversando con Manuel sobre la clase anterior y salió una pregunta sobre la constitución de colesterol de la membrana. Entonces, un ejemplo súper claro, el que les quiero mostrar ahora, es que la membrana plasmática no es uniforme. O sea, la membrana plasmática tiene zonas en donde hay más colesterol, por ejemplo, y por eso les tengo el ejemplo de los lipid rafts. Los lipid rafts son, si lo traducimos a literal, es como son balsas lipídicas. Y las balsas lipídicas son un modelo que se posicionó después del mosaico fluido, cuando se creía que la membrana era más o menos homogénea y las proteínas y glucoproteínas se movían en la membrana. El lipid raft fue en el año 90, por ahí, fue como algo que borró un poco esa estructura. Y los lipid raft son zonas en donde hay mucho más colesterol. Hay 4 veces más colesterol que en el resto de las zonas de la membrana. Y se ha descubierto que estas lipid raft tienen funciones específicas. Yo les pongo un ejemplo porque es lo que sucede en los linfocitos B. El linfocito B, que está en reposo, digamos, tiene una zona en donde hay proteínas, por ejemplo, proteína quinasa, y el lipid raft no tiene receptores del linfocito B. Pero cuando el linfocito B capta un antígeno, los receptores se mueven hacia la zona de los RAF lipídicos. Y es ahí en donde el antígeno es capturado por el receptor del linfocito B. Entonces, algo que Manuel señaló y que tenemos que entender es que hay un dinamismo en la membrana, esto va cambiando siempre. De hecho, yo les puse aquí una imagen, no me resultó, que lo que sucede en el linfocito, al principio está como todo desordenado, pero cuando hay un antígeno, el linfocito se ordena y la maquinaria celular se ordena y las proteínas del citoesqueleto dirigen todos los receptores. Se fijan, esto es una secuencia, esto es lo primero, y esto está acá en lo final, y todos los receptores se ponen en un solo lugar. Y eso lo dirige el citoesqueleto, y las zonas importantes las forman los RAF lipídicos, que es una zona en donde hay más esfingomielina, por ejemplo, esfingosfina, eh, eh, y más colesterol. Entonces la membrana en sí tiene este dinamismo. Eso obviamente son importantes todos los constituyentes que mencionamos en la clase anterior, pero va cambiando. Y hay zonas más especializadas. Después ustedes probablemente cuando ya vean cursos más específicos, cuando estén en la universidad, van a darse cuenta de eso. Hay células que tienen esta especificidad y zonas exclusivas de la membrana en donde hay estas balsas lipídicas que tienen funciones específicas. Ya, ese era el paréntesis de la clase anterior. Hoy, transporte a través de la membrana, ya que corresponde membrana plasmática. No voy a entrar mucho en detalle porque ya la vieron con Manuel la semana pasada, pero sí tenemos que tener claro la importancia que tienen las proteínas en el transporte. Sabemos que la membrana está formada por fosfolípidos, ¿tá?, que exponen su parte polar hacia el agua, digamos, y la parte apolar hacia adentro, colesterol, que le daba fluidez. Y así pensamos entonces en las balsas lipídicas, y hay más colesterol, esa parte de las balsas lipídicas se mueve menos. De hecho, experimentalmente, cuando uno aísla lipid raft, los lipid raft son resistentes a detergentes, porque como tienen más colesterol, cuesta más disolverlo. Entonces, tienen menos movilidad, son menos plásticos en ese sentido. Tenemos proteínas que tienen polisacáridos, por ejemplo, que formaban este glucocálix, que podía hacer contacto con la matriz extracelular. Y tenemos proteínas integrales de membrana que atraviesan la membrana plasmática. En esa nos vamos a fijar nosotros, porque vamos a ver un par de mecanismos de transporte que requieren que exista una comunicación entre el medio interno y el externo. En cualquiera de las dos direcciones. Podemos traer moléculas de afuera hacia adentro de la célula, o la célula puede exportar moléculas de adentro hacia afuera. Entonces vamos a revisar
3 tipos de transporte básicos, más osmosis y el transporte mediado por vesícula. Entonces tenemos difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, la osmosis y luego endocitosis y exocitosis. Difusión simple. Primero, entender el proceso de difusión como algo que ocurre, un fenómeno físico que ocurre en todas las moléculas. Cualquier molécula difunde, ¿ya? Es por una cuestión de entropía, es algo natural. Entonces una molécula cualquiera, si ustedes tuvieran una molécula roja y la pudieran poner en el aire, la molécula se va a mover, no se va a quedar estática. ¿Ya? Es un movimiento aleatorio, natural. Y si ponemos muchas moléculas juntas, no van a permanecer juntas. Probablemente se empiecen a mover y se empiecen a distribuir por todo el espacio. Eso es difusión. Ya toda molécula difunde. Entonces, si ustedes tuvieran un vaso con agua, por ejemplo, y le ponen un colorante, el colorante se va a ir diluyendo en todo el agua. ¿Ya? Ese es el movimiento de difusión natural. ¿Por qué es importante? Porque la difusión depende de varios factores. Bueno, la ley que gobierna todo esto es la ley de Fick. La ley de Fick. Y esta es una de las leyes de Fick, que dice que depende de el flujo de una molécula, de una sustancia que aparece como el flujo de átomos, pero puede ser el flujo de una sustancia, va a depender del coeficiente de difusión, qué tanto se difunde, y va a depender de una gradiente de concentración. Entonces ahí tenemos 2 puntos importantes. Va a depender de una gradiente, es decir, se va a mover de un lugar en donde hay más concentración a uno donde hay menos. O sea, si uno se fija en este esquema de la difusión, al principio acá no hay nada. Entonces las moléculas van a moverse de donde había más hacia donde no había nada. Ya es como algo natural, es el movimiento natural, de donde hay más a donde hay menos. Entonces depende de este gradiente de concentración, no olvidar. Y lo otro es el coeficiente de difusión. ¿Pero qué es eso? Es qué tanto una molécula puede difundir, qué tanto puede ir hacia donde no hay otras moléculas. Y eso depende de otros factores. Depende, por ejemplo, de la temperatura. ¿Ya? Sabemos que la temperatura es un factor que aumenta el movimiento de las partículas, agita, hay una energía cinética. Un aumento de temperatura aumenta la energía cinética, por lo tanto, un aumento de temperatura aumentaría la difusión. ¿Ya? Eso a tenerlo claro. Esto aumentaría difusión. Este coeficiente de difusión también depende del tamaño. Porque mientras más pequeño, podría moverse más rápido. Y también depende de la naturaleza química. Entonces, por ejemplo, si tengo aire frío o aire caliente, eso puede influir en la velocidad de difusión, ¿verdad? Y el tamaño, vamos a ver que tenemos moléculas que son pequeñas, como gases, como el oxígeno o el CO2, a moléculas más grandes como aminoácidos, proteínas, glúcidos, etc. Entonces, cada uno va a tener distintas coeficientes de difusión. Algunos de ellos ni siquiera van a poder difundir, dado el tamaño que tienen. Si aplicamos todo esto de la difusión como en términos físicos a la biología y pensamos, bueno, puede existir difusión a través de una membrana. ¿Y por qué puede existir? Porque la membrana no es impermeable. La membrana sí deja pasar moléculas. Entonces, a través de la membrana existirá difusión y vamos a tener las mismas leyes que acá, que va a depender de el gradiente de concentración. También. Difusión simple, va a depender del gradiente de concentración, va a depender del tamaño de la molécula. Entonces estamos aplicando los mismos conceptos de la difusión, ley de Fick, a lo que sucede a través de la membrana plasmática. Entonces, si yo tengo gases como el CO2, el nitrógeno gaseoso, el oxígeno gaseoso, ellos van a difundir libremente a través de la membrana, van a pasar entre las cabezas polares de los fosfolípidos y van a ir de un lado a otro. Y esto puede ser en esa dirección o podría ser en la otra dirección.
¿Qué es lo que pasa con la pareja oxígeno-CO2, por ejemplo? Algunos compuestos como los alcoholes, que son moléculas pequeñas, pueden difundir a través de la membrana plasmática. O el agua, que también puede difundir a través de la membrana plasmática. Bueno, aquí aparece el agua, aparece como con una línea punteada. Y el agua está así porque el agua puede ser transportado por otro mecanismo también, que en ese vamos a entrar después, que vía proteína. Entonces, pero el agua también podría difundir a través de la membrana. Y obviamente sustancias de naturaleza lipídica, como por ejemplo vitaminas liposolubles o hormonas derivadas del colesterol, por ejemplo, que tienen naturaleza lipídica, pueden difundir por la membrana. Estas son las partículas, las moléculas que pueden realizar difusión simple. No necesitan la ayuda de nada. Solamente es un fenómeno físico favorecido porque la membrana tiene espacios, ¿ya? Crea huequitos entre fosfolípidos y por ahí van a pasar estas moléculas, pero los requisitos que estas moléculas tienen que ser pequeñas, no pueden tener cargas, por ejemplo, eso ya evitaría que puedan pasar, y que sean apolares. Ya no pueden tener cargas, sean apolares o derivadas de algún lípido, algún fosfolípido, alguna grasa. ¿Ya? Entonces, esa es la difusión simple. Como salen los dibujitos, siempre de un área en donde hay más concentración a un área en donde hay menos concentración. ¿Ya? Así ocurre la difusión simple. Si lo comparamos con la difusión facilitada, aquí también se aplican reglas de difusión, pero la regla de difusión que se ocupa acá es que es dependiente del gradiente de concentración. Entonces también acá vamos a ir de un lugar de donde hay mucha concentración a un lugar a donde hay menos concentración. Entonces ahí tenemos una similitud entre difusión simple y facilitada. Las dos ocurren siempre a favor de la gradiente, desde mayor a menor. La difusión facilitada, la diferencia que tiene con la otra es que para que ocurra debe existir la presencia de una proteína. ¿Ya? Proteínas que pueden tener distintas naturalezas, pero debe ser una proteína. En la que yo les puse que hay canales o transportadores, no importa cuál. Siempre tiene que haber una proteína que permita el paso. Si no existe esta proteína que permita el paso, la molécula no va a entrar, no va a pasar o no va a salir. Porque no entra por difusión facilitada. ¿Por qué? Porque ya es muy grande, o porque tiene una carga, o porque fue modificada y ya no pasa entre medio de los fosfolípidos. Entonces, esas moléculas van a ser transportadas por difusión facilitada. Entonces, son moléculas que son más grandes que los gases o que el agua, que tienen carga, por ejemplo, o si no tienen carga, están muy polarizadas. ¿Ya? Como un dipéptido, por ejemplo, o perdón, un tripéptido que tenga un par de aminoácidos cargados, por ejemplo, eso no va a ingresar. Entonces aquí yo les puse algún ejemplo. La glucosa, ya que es el caso más conocido porque uno de los transportadores más estudiados es el de la glucosa. La glucosa sabemos que era una molécula así, ¿verdad? Yo les dije, ¿se aprendieron cómo es la estructura de la glucosa? ¿O de las azúcares? Era una cosa así, que tenía varios OH. ¿Se acuerdan que tenía varios OH? Bueno, eso es una molécula que está polarizado, tiene OH por ahí. Y es más grande que una molécula de agua, claramente. Entonces no puede atravesar nomás la membrana. No hay difusión simple aquí. Los aminoácidos. Los aminoácidos, recuerdan ustedes que tenían grupos cargados. Tenía un H3 positivo y por el otro lado podía tener un CO menos. O sea, hay carga acá. O incluso podía tener un grupo derivado del benceno, un aminoácido. Entonces, son moléculas más grandes que pueden tener carga. Los nucleótidos. Recuerden, los nucleótidos tenían bases nitrogenadas y tenían grupos fosfato. Y acá tenemos casos más especiales que son iones, porque los iones son chiquititos. El problema es que tienen carga. Y eso no les permite atravesar la membrana por simple difusión. Entonces los iones deben ser transportados por difusión facilitada. Entonces acá, lo mismo que en la anterior, la difusión va a ocurrir de un área de mayor concentración hacia una de menor concentración, pero facilitado por una proteína, ya que el nombre les dirija. La difusión facilitada es el traspaso de una partícula desde un lugar de mayor
concentración a una de menor, facilitada por una proteína. Si se fijan ustedes, cuando una molécula como un ion quiere entrar, obviamente aquí deberíamos tener mayor concentración, y acá menor, se une a su canal iónico, un canal iónico específico de potasio en este caso. Y el ion potasio solamente puede entrar por él, porque algo que sí tiene la difusión facilitada o tiene estas proteínas que son específicas. Ya, el canal de potasio va a transportar potasio el 99,9% del tiempo. Asimismo, la glucosa, si quiere entrar, no va a poder entrar por un canal de potasio. Se va a unir específicamente al transportador de glucosa que hay en la membrana. Entonces también tiene una especificidad. Ahí tenemos otra diferencia. Difusión simple no es específico. Las moléculas difunden, pasan. No importa qué es lo que haya, si cumple con su tamaño y carga, y el gradiente de concentración va a pasar. En cambio, la difusión facilitada cumple con la gradiente de concentración, obviamente con su tamaño, pero tiene que existir el transportador específico. Si no, no puede pasar. Entonces, yo le había puesto en la guía que existían canales, ¿verdad? Un canal es una proteína que forma un verdadero poro. Y acá les puse un ejemplo, una estructura del canal de potasio. Hay varios tipos, ¿eh? Este es ese. Pero si se fijan, el canal de potasio, este sería el canal de potasio puesto en la membrana. Yo voy a dibujar la membrana plasmática aquí, ¿ya? Entonces tiene una parte externa y una parte interna. Entonces, en teoría, el potasio debería pasar por aquí, ¿ya? Y visto desde arriba, es así, ¿ya? Es una proteína que deja un poro ahí, deja un espacio. Ahora, en general uno dice que los canales están como, los canales permiten el paso libre, pero en realidad los canales son abiertos y cerrados, o sea, y son abiertos por distintos estímulos. Hay muchos canales que se activan por el propio ligando, ¿ya? Eso significa que cuando su ligando, cuando el potasio o el calcio, si estamos hablando de canales de calcio, o el bicarbonato, si hablamos de bicarbonato, cuando el propio ligando se acerca al canal, el canal, al unirse a él, ahí se abre, deja pasar y se vuelve a cerrar. Pero no requiere energía. La apertura y cierre está ligado al gradiente electroquímico del ion, ¿ya? Pero sí necesita un estado abierto y uno cerrado. O son abiertos, por ejemplo, por voltaje. Los que veamos luego en química, perdón, en biología electiva, por ejemplo, en la neurona, cuando hay despolarización de las membranas, se activan canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, cuando el potencial de membrana cambia, cuando alcanza un umbral, en ese momento se abren canales de sodio y dejan pasar el sodio. Pero cuando el voltaje varía de nuevo, se cierran. Entonces son canales dependientes de voltaje. Hay otros canales dependientes de mecánicos, ¿no? ¿Ya? Se abren por fuerzas mecánicas, por contacto con otras proteínas. Entonces el canal igual no es que esté siempre abierto, porque si estuviera siempre abierto estaría dejando pasar siempre. Entonces también tienen un momento en donde están abiertos y cerrados. De hecho, yo puse un monito que encontré en un paper, que ellos diseñaron acá un bloqueador de canales de calcio, que se llama CHIMP. Por eso le pusieron un chimpancé como monito. El CHIMP es un Channel Inhibitor Protein, no me acuerdo qué cosa era. Y los inhibidores podían abrir y cerrar el canal. Era como una idea farmacológica. ¿Ya? Pero lo puse para que entendamos eso, que los canales sí se abren y se cierran. Entonces, por ejemplo, la lidocaína, seguramente te han escuchado hablar de la lidocaína o de otros anestésicos. La lidocaína es un bloqueador de canales de sodio. Entonces el canal de sodio está abierto y se abre cuando hay una despolarización de la membrana, pero la lidocaína lo que provoca es que no se puede abrir. Si no se abre, no se despolariza la membrana y no puede haber impulso. Por eso es un anestésico. Entonces los canales iónicos son súper importantes en la fisiología de la célula. Y ahí ese es un mecanismo de transporte. El canal actúa como un facilitador del transporte. Siempre de mayor concentración a menor concentración. Entonces actúa en la difusión facilitada. Las otras proteínas son transportadores. Yo les puse el ejemplo del transportador de glucosa.
Y el transportador de glucosa es esta proteína. Esta está como vista de lado y estirada, digamos, el transportador de glucosa atraviesa muchas veces la membrana. Si se fijan, el transportador de potasio atraviesa muchas veces la membrana para crear el poro. Lo mismo pasa con el transportador de glucosa. Y visto desde arriba, esto es el transportador de glucosa. Y la glucosa también pasaría por el medio, así como que fuera un porito. Pero en este caso, no es un poro, no es un canal, porque la glucosa se une específicamente a un sitio de unión del transportador para que el transportador pueda permitir el paso libre de la molécula, ¿ya? También en la difusión facilitada. Entonces, pregunta año pasado. Con respecto a la difusión simple y a la difusión facilitada, la vimos, es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte, A, las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular. Ya, a esa que le ponemos. Descartada. No, ¿cierto? Esa no puede ser correcta. ¿Por qué? Porque la difusión simple, ya sabemos que son moléculas muy pequeñas. Gases, ya, la más grande, la del agua y el alcohol. Esas son las más grandes que vamos a dejar pasar por difusión simple. Entonces son moléculas pequeñas, de bajo peso molecular. Y la difusión facilitada tampoco son grandes moléculas, no vamos a dejar pasar proteínas, por ejemplo, vamos a dejar pasar péptidos, azúcares, esas son las moléculas que van a pasar por difusión facilitada. Entonces no, la A la vamos a poner que no. Entonces, ya. Dice que se requiere de la hidrólisis de ATP como fuente de energía. Bueno, ni siquiera hemos entrado en detalles del transporte activo, pero hasta ahora, en difusión simple y en difusión facilitada, no hemos hablado del ATP, porque no lo necesitan, ¿ya? Seguimos hablando de difusión. Es que la difusión era eso. Difusión es paso de mayor concentración a menor concentración. Entonces, si es difusión, no requieren energía para ATP. Entonces también la vamos a descartar. Las sustancias movilizadas atraviesan por la bicapa de fosfolípidos. ¿Qué decimos al respecto? ¿Qué pasa en la difusión simple? ¿Por dónde atraviesan las moléculas? ¿Qué me dice? Por los fosfolípidos, pero la difusión facilitada no. Ahí está la diferencia. La difusión simple atraviesan por los fosfolípidos, buscan espacio entre moléculas de fosfolípidos, pero en la difusión facilitada necesitan que exista una proteína que les facilite el traspaso. Entonces la tercera no, porque sería solo para la difusión simple. Se requiere de proteínas transportadoras presentes en la membrana, muy parecido a lo del anterior, ¿no? Porque la difusión simple no necesita proteínas, pero la difusión facilitada sí la necesita. Entonces esta tampoco sería. Entonces, no la leo. ¿No? El movimiento neto de sustancias ocurre a favor de la gradiente de concentración. Bueno, eso es correcto porque es lo que resume la similitud entre la difusión simple y la facilitada. Esa es la similitud entre los dos mecanismos de transporte. Ambas ocurren a favor del gradiente de concentración, desde un lugar en donde hay más moléculas hacia un lugar en donde hay menos moléculas. Esa es la difusión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta este punto? Entonces pasamos al transporte activo. El transporte activo. Diferencia fundamental con la difusión es que el transporte activo ocurre en contra del gradiente. Va a mover sustancias desde el lugar en donde hay poco a un lugar en donde hay más. Para lograr eso, necesitamos aporte de energía. Entonces aquí sí vamos a nombrar al ATP. Aquí necesitamos al ATP. Entonces, desde donde hay poco hacia donde hay harto, ocurre una unión de una molécula de ATP. En general el ATP lo que hace, el ATP es el adenosil trifosfato, ¿cierto?
Entonces vamos a poner ATP, adenosín, bueno, adenosín es como una base nitrogenada, y tiene 3 grupos fosfato. Ya. Esto, los 3 grupos fosfato en bioquímica, es súper importante, porque los fosfatos se usan en química, en bioquímica, los grupos fosfatos se utilizan para activar moléculas. Entonces lo que hace, por ejemplo, el ATP en la ATPasa de sodio-potasio, que es la bomba sodio-potasio, aquí nosotros podemos poner aquí bomba, esta proteína le vamos a llamar bomba, a nuestras otras proteínas, los canales, que eran los poritos, los transportadores específicos de proteína, pero cuando usan ATP se les dice bomba. No todas, pero la mayoría son bombas. Y las bombas, por lo menos la bomba sodio y potasio, es una proteína bien grande. Yo la puse aquí el dibujito. Si se fijan, atraviesa la membrana. Esta es una condición para todas. Todas las proteínas que hemos visto hasta ahora tienen que atravesar la membrana. Y tienen un sitio de unión ATP. Lo que provoca el ATP en la proteína es que el ATP, como es una molécula que tiene grupos fosfato, y los grupos fosfato tienen cargas negativas, entonces todo esto, en cada esquinita hay un oxígeno cargado negativo. Y ya sabemos que por cargas negativas, los electrones repelen otras zonas. Entonces, al estar en un ATP cargado negativamente aquí, lo que provoca dentro de la proteína es que los aminoácidos que están cercanos se alejen de ese ATP. Y al alejarse, la proteína se mueve. Y es ese movimiento el que genera el poro. Y ahí se pueden unir los sodios, por ejemplo. Pero el sodio está cargado, está positivo. Entonces también provoca, al unirse, provoca un movimiento. Y ese movimiento permite que esos sodios pasen al otro lado. Y así se unen los potasios. Y lo mismo, al unirse los potasios, vuelve a moverse y los potasios entran y salen. Y ahí hay una enzima que elimina el ATP de la proteína, pero eso es lo que hace el ATP. En general, cuando uno habla de ATP en biología, en bioquímica, el ATP lo que hace es activar moléculas, es activar proteínas. Entonces, esa es la energía que uno dice que utiliza. Esa es la energía mecánica que produce el ATP. El ATP modifica eléctricamente los entornos de las proteínas, entonces por eso hay un movimiento, y para generar movimiento necesita una fuerza, y esa fuerza la da el ATP. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la ATPasa de protones, que está en la mitocondria. Es una molécula súper grande, la ATPasa protones, es una bomba de protones también, ya hablemos con la misma lenguaje, digamos, es una bomba de protones, y también está en la membrana. Y lo que pasa es que la bomba de protones deja pasar protones hacia acá, bueno, aquí aparece, y puede producir ATP, funciona de la misma forma, pero esta proteína produce ATP, y esto gira, se me olvidó poner el video de esto porque es muy bueno, y esta proteína gira en torno a este eje, como que fuera un verdadero motor, y va produciendo ATP. Obviamente esta no necesita el ATP, porque el movimiento en realidad se lo da a los protones, pero sí me quedo con que también atraviesa la membrana plasmática, y como genera ATP, cae en la categoría, digamos. Entonces, hasta ahora, para resumir, difusión simple, difusión solo a través de la membrana, a favor de la gradiente. Difusión facilitada, a favor de la gradiente, pero a través de una proteína transportadora, que puede ser un canal o un transportador. Y luego, transporte activo en contra de la gradiente, a través de una proteína bomba, en donde se utiliza ATP. Y ahí tenemos los 3 mecanismos de transporte hasta ahora. Me devolví, pues, nada que ver. Ahí. En un experimento para determinar el transporte de las moléculas 1 y 2, se obtiene el siguiente resultado en función de la velocidad de incorporación de las moléculas hacia el interior de la célula. Entonces vemos que la molécula 1 es lineal, y en la molécula 2 va cayendo, ¿ya? Va alcanzando un máximo en algún momento. De este gráfico se puede concluir que el transporte de la molécula 2 se satura, perfecto, pero el de la molécula 1 no se satura.
Entonces los transportes de 1 y 2 son, cuando analizamos la molécula 1 y vemos que esto tiene un comportamiento lineal, quiere decir que no hay nada que se oponga al paso en el tiempo, ¿ya? Esto es la concentración, se supone. Si yo aumento la concentración de una molécula fuera de la membrana, vamos a dejar nuestra membrana, y yo tengo esta concentración afuera y esta concentración adentro. Si esto fuera difusión simple, ¿qué se opone al paso? Nada, porque la membrana va a dejar pasar, ¿no? O sea, no hay nada que se oponga a la difusión simple. Si esto fuera difusión facilitada, ¿qué es lo que se opone al paso de la molécula? En este dibujo, digamos, ¿qué es lo que se opone al paso? ¿Qué me dice? Que no ¿Podría pasar habría por...? suficientes proteínas. Claro, en este caso no tengo proteína, así que esta molécula no podría pasar. Entonces, para la difusión facilitada, yo necesito una proteína. Y para el transporte activo, que sería al revés en realidad, en cuanto a la concentración, también necesito proteína. Y esto de que se satura, la saturación tiene que ver con eso. Porque en la difusión facilitada no hay nada que se oponga al paso. Entonces, si yo grafico, tal como sale aquí, la velocidad con concentración, esto va a ser una recta, porque no va a haber nada que se oponga al paso, siempre va a ser igual. Y las moléculas van a ir entrando nomás. Y va a terminar solo cuando la concentración se equilibre, si es que se equilibra en algún momento. En cambio, si yo grafico, esto es para difusión simple, si yo grafico la difusión facilitada, que es lo mismo que el transporte activo, a poca concentración no va a importar mucho, o sea, va a ser más o menos lineal, pero cuando los transportadores, cuando las proteínas sean pocas, ya no van a poder seguir transportando a la misma velocidad. Por eso la velocidad cae después en la difusión facilitada y en el transporte activo. Si ustedes tuvieran, supongamos, una membrana celular que tiene 2 transportadores, no es poquito, y aquí tienen 8 moléculas. Y ustedes saben que una molécula pasa por el transportador. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoraría esta célula en transportar las 8? Supongamos que pasan 2 por segundo. Se demoraría 4 segundos, porque por aquí pasaría una, por aquí pasaría otra. 4 segundos en transportar las 4. Pero si sacan ese transportador, entonces ahora se va a demorar 8 segundos. Y si ponen 20.000 moléculas y tienen solo un transportador, la velocidad no va a aumentar con eso. Por eso en algún momento la velocidad de transporte llega a un límite cuando hay proteínas transportadoras. Entonces eso puede ser para la difusión facilitada o puede ser para el transporte activo. Y eso ocurre porque los transportadores, muchos de ellos no están siempre en la membrana. Piensen que la célula actúa por estímulo. Bueno, contestemos la pregunta primero. Entonces, la molécula 1 debería ser difusión simple. Difusión simple está aquí, es la única, ¿ya? Listo, esa es. Ya ni siquiera revisé la otra. Pero claro, ¿es transporte activo la segunda? Sí, podría haber sido difusión facilitada también el segundo tipo. ¿Ya? Porque las dos tienen proteína y las dos podrían saturar la velocidad de transporte. Por ejemplo, cuando la glucosa entra al sistema, las células no tienen transportadores de glucosa siempre. Las células tienen transportadores de glucosa cuando el cuerpo les dice que los produzca. Entonces no siempre están en las células los transportadores, ni los canales iónicos, ni los transportadores de glucosa o de fructosa. Hay muchos de ellos que se sintetizan, que se exponen en las membranas solo cuando hay un estímulo. En este caso, la insulina. La insulina estimularía la producción o la exposición de canales transportadores de glucosa a la célula, ¿no? Pero no siempre están ahí. Hay algunos que son constitutivos, que se llama. Los constitutivos son los que están siempre ahí, pero los inducibles son los que se exponen por algún estímulo. Entonces, muchos de ellos son inducibles. Luego, asociado al transporte activo, tenemos el cotransporte. Y el cotransporte lo podemos separar en dos. En el sin porte,
que es cuando se transportan dos moléculas hacia el mismo lado, que sería esto que está acá. Las dos moléculas se llevan hacia adentro, por ejemplo. O el antiporte, cuando las dos moléculas se mueven pero en sentido opuesto. Una hacia afuera y la otra hacia adentro. Esos son los dos clásicos mecanismos de transporte. ¿Por qué se les llama transporte activo secundario? Porque en este ejemplo, que es el transporte, o que ocurre en el transportador sodio-glucosa, se fijan, el sodio está acá, está afuera, la glucosa también, pero los dos entran. Ahora, si los dos se están moviendo al mismo lado, entonces sería un synporte, ¿verdad? Es un tipo synporte. Este canal, este transportador de sodio-glucosa, si yo saco la bomba de sodio y potasio, no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque esta bomba de sodio-potasio que está utilizando ATP, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que la bomba sodio-potasio necesita ATP para funcionar. Y esta bomba sodio-potasio está sacando sodio hacia afuera, hacia el exterior, y está dejando poco sodio al interior de la célula. Acá hay poquito, entonces acá hay más sodio y acá hay menos. En estas condiciones, cuando actúa la bomba sodio-potasio, como acá hay menos, se crea un gradiente de lo que hay acá con lo que hay acá. Entonces, este transportador actúa por gradiente. Entonces, se va a abrir solo cuando hay una diferencia de gradiente. Entonces, este sodio va a entrar acá, pero solo va a entrar con la glucosa, no entra solo. Esa es la gracia de los cotransportadores, que necesitan las dos para poder transportarlo. Entonces, si yo saco la bomba sodio-potasio acá, no se va a crear la gradiente de sodio, y este sodio no va a querer entrar por su cotransportador y tampoco se va a transportar glucosa. Entonces, por eso esto es un transporte activo secundario, porque depende finalmente de que exista un transporte activo primario, que sería este efecto, la actividad de la bomba sodio-potasio. Si no existiera esta bomba sodio-potasio, este cotransportador no actúa. Ya, ese es el transporte activo secundario. Luego tenemos el transporte de macromoléculas, de moléculas que son más grandes. Aquí ya estamos hablando de proteínas, por ejemplo, estamos hablando de fosfolípidos, de esfingolípidos, de colesterol, de bacterias, de virus. Estamos hablando de moléculas grandes. Por eso hablamos de transporte de macromoléculas. Y aquí tenemos dos tipos. Endocitosis. Endo es hacia adentro. Y exocitosis. Y exo es afuera. Entonces, acá tenemos una hacia adentro de la célula y acá tenemos una hacia afuera de la célula. Por ejemplo, si fijan, hay una vesícula que viene desde afuera y se une, se fusiona a la membrana plasmática y entra al citoplasma. El contenido entra al citoplasma y la membrana se fusiona con la membrana plasmática. Y al revés, tenemos una exocitosis, perdón, esto es la exo, yo me equivoqué, esto es exo y esto debería ser endo. Yo puse mal el mono, por eso estoy mal. Porque esto es la fagocitosis, que es una endocitosis. ¿Ya? La célula, la membrana celular, forma una invaginación de la membrana y se crea una vesícula que se internaliza, que es como aparece acá. Entonces acá podemos tener pinocitosis, por ejemplo, que es como captación más del espacio extracelular, nomás, como el líquido extracelular. Y esto puede ir, por ejemplo, en la ruta de los lisosomas después. No sé, no está en detalle de qué le puede pasar. Y la exocitosis es como el mecanismo contrario, aunque no ocurre usando las mismas proteínas. Pero si lo queremos ver así, las vesículas que vienen, por ejemplo, de Golgi, se van a fusionar a la membrana y el contenido se va a expulsar, que es lo que ocurre en los neurotransmisores, por ejemplo. Ya, muchos neurotransmisores se van a unir a la membrana y van a dejar el neurotransmisor en el espacio sináptico para que actúen sobre sus receptores. Yo puse esto porque si vemos la ruta de la exocitosis con la endocitosis tiene muchas similitudes.
la exocitosis, vamos a suponer que acá se formó una vesícula que venía de Golgi, actúan muchas proteínas del citoesqueleto para que las vesículas lleguen a la membrana, y muchas proteínas ayudan a que esta vesícula se una a esta membrana. Tenemos proteínas de los complejos SNARE, por ejemplo, como la SNAP25 o la sintaxina, y estas vesículas se unen, se anclan a otras proteínas, y luego hay otras que logran como estrangular esta zona y abrirlo. Entonces aquí hay exocitosis del contenido. Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque el transporte de macromolécula, para que todo esto funcione, igual necesita ATP. O sea, estaríamos hablando de un transporte activo que es distinto. Aquí no solamente hay un transporte a través de un canal. Aquí hay unión de moléculas de proteínas, participación de proteínas, ruptura de membrana, fusión de membrana. Entonces hay una maquinaria bien importante de proteínas que se asocian, que ocupan ATP para transportar productos desde adentro hacia afuera. Productos, yo digo, no sé, pues esto puede ser una proteína que se exporta, pero se sabe que el ATP sale por vesícula, neurotransmisores salen por vesícula, enzimas se pueden secretar por vesícula. Entonces el transporte vesicular célula a célula es súper importante, ¿eh? Y el camino contrario sería este, la endocitosis. Y para eso también existen proteínas involucradas. Dinamina, la clatrina forman esta especie de bolsita en la membrana. Acá van a estar los contenidos, que es lo que hace el fagocito, que no me funciona el GIF ahí. El fagocito lo que hace eso, es formar una bolsa, capturar bacterias, por ejemplo, y luego esa vesícula que se formó se sale de la membrana y se puede llevar a las vías intracelulares como la autofagia, digamos, el autofagosoma o el lisosoma, qué sé yo. Entonces, tanto endocitosis y exocitosis funciona por vesículas que nacen desde los organelos internos, por ejemplo, en el caso de la exocitosis, y va a ir fuera de la célula, y en el caso de la endocitosis, lo que venga de afuera se va a unir a la membrana y el contenido se va a ingresar al intracelular. Esta pregunta salió en el 2017, creo. Bien simple. La formación de una vesícula y su posterior fusión con la membrana son eventos involucrados ¿en qué proceso? En la osmosis, la diálisis, en la exocitosis, en la difusión simple o en la facilitada. Y ahí vimos que las difusiones era paso a través de la membrana por los lípidos, difusión facilitada, paso a través de la membrana por proteína, siempre en favor de la gradiente. Diálisis ni siquiera es un mecanismo de transporte, la diálisis es un mecanismo de separación de sustancias. Osmosis no la hemos visto, pero sabemos que no. Exocitosis, el único que puede ser. Ahora, si me hubieran puesto endocitosis y exocitosis, ahí está un problema, porque aquí no me dice hacia dónde va. Dice que se forma una vesícula y se fusiona con la membrana, ¿no? Entonces, eso podría ser endocitosis, si la vesícula viene desde afuera, u exocitosis, si la vesícula viene desde adentro y el contenido lo voy a tirar para afuera. Una cosa bien interesante que me acordé, por ejemplo acá, sobre las proteínas SNAP25, sintaxina, actúa la toxina botulínica, por ejemplo. ¿Qué es la toxina botulina? ¿La han escuchado? ¿O han escuchado hablar del Botox, por ejemplo? Sí, profe. ¿Cierto? Ya, la toxina botulínica, cuando las células capturan, digamos, a la bacteria, esa toxina es procesada en el intracelular y por vesículas van al lisosoma. Y después se exporta por vesícula. La toxina botulínica se exporta. Pero cuando se exporta, la toxina bloquea las proteínas SNAP, o bloquea el complejo SNARE en el fondo. Entonces lo que pasa es que no existe esto, no existe exocitosis. Y eso es una pregunta que yo les voy a poner en una prueba. La toxina botulínica es capaz de inhibir las proteínas involucradas en la exocitosis. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tiene la toxina
no se pueden secretar neurotransmisores, por ejemplo, pero bueno, eso es. Como no se pueden unir las vesículas en este mecanismo normal de exocitosis, no se pueden unir a la membrana, los neurotransmisores no se pueden secretar. Entonces eso provoca esta parálisis muscular, porque los neurotransmisores no se pueden secretar, se acumulan dentro del intracelular de la célula, y eso obviamente afecta la comunicación neuromuscular. ¿Ya? Y la toxina del tétano tiene un mecanismo parecido. Entonces es importante esto de la exocitosis, endocitosis. Bueno, pregunta de fusión de proteína, simple, exocitosis. Osmosis, que esta les gusta a toda la gente del DEMRA, ¿no? A nosotros hacíamos estas preguntas de osmosis. Porque también es parte de... era parte de la de química, osmosis. Teníamos presión osmótica, también hacíamos preguntas de osmosis. ¿Qué es la osmosis? Es la difusión de agua a través de la membrana, pero la membrana tiene que ser semipermeable, que es lo que ocurre en el caso de la membrana celular. La membrana celular cumple con este requisito, es una membrana semipermeable. Si no es semipermeable, no puedo asegurar que ocurra osmosis. ¿Ya? En la osmosis, el agua se mueve siempre donde hay más concentración de soluto. Esto yo lo puse acá para que lo recuerden. Siempre el agua se mueve hacia donde hay más soluto, porque lo que está buscando es un equilibrio químico. Las dos soluciones, lo que piensa el agua es, las dos soluciones deben tener la misma cantidad de sal. Eso es como el pensamiento del agua, si es que piensa, si es que pudiera pensar. Entonces yo tengo en un estado inicial el recipiente con mi membrana semipermeable, ya que esto tiene que ser semipermeable. El agua lo que ve es que acá hay muy poquito soluto y aquí hay más. Entonces el agua tiene que equilibrar las dos. Como el soluto no puede atravesar, pues lo más lógico sería eso, como el equilibrio, bueno, paso soluto de acá para acá, eso sería lo lógico. Pero la membrana no deja pasar soluto. La membrana deja pasar solo agua. Entonces lo que dice el agua, bueno, si no pueden pasar soluto, yo voy a tener que equilibrarla. ¿Y cómo lo equilibrio? ¿Cómo logro ese equilibrio? Debo disolver más este lado, ¿ya? Porque acá hay mucha agua en comparación al soluto, entonces tengo que darle más agua a esta parte. Por eso el movimiento es en esa dirección, en este caso, en este ejemplo. El agua se mueve hacia donde hay más soluto, porque de esa forma dejo las dos soluciones, los dos lados de la membrana con la misma concentración. Esa es como una idea, dejar los dos lados con la misma concentración. Que es lo mismo que aparece como en esta animación. En el estado inicial, cuando existía solamente agua a este lado, ahí estamos llegando nuevamente al estado inicial, tenemos agua solo a este lado, y al otro lado tenemos agua con soluto. Entonces el movimiento natural del agua debería ser en esa dirección, ¿verdad? Porque voy a disolver más en donde hay soluto, tengo que llegar a la misma concentración, esa es la intención. Entonces el agua se va a mover hacia donde hay más moléculas de sal. Pueden ser moléculas de sal, pueden ser proteínas. De hecho, la presión osmótica de la célula está dada por las proteínas. Y una de las funciones de las proteínas es mantener la osmolaridad de las células, que no cambie mucho. Entonces, o lo que ocurre en el nefrón, cuando hay filtración glomerular y pasa agua de un lado a otro. Las proteínas crean presión osmótica. Entonces, esta agua pasa siempre hacia donde hay más concentración de sustancias, de solutos, de sal, de proteínas, de azúcares. Eso genera presión osmótica. Asociado, vamos a ver la pregunta primero. Dice, el esquema muestra el estado inicial, estado 1, y así partimos, y vamos a llegar a eso. Es el estado final de un sistema de dos soluciones separadas por una membrana. Del análisis del esquema, ¿qué se deduce? Se produjo un fenómeno de osmosis. Los componentes de la membrana son lipídicos.
se produjo un fenómeno de difusión facilitada, la membrana es permeable al soluto, en el estado final se generó un gradiente de cloruro de sodio. ¿Qué me dice cuál es la correcta? O cuáles son incorrectas ya de plano. Vamos a hacerlo así. ¿Qué me dice algo? Se atreve. Atrévanse, ¿eh? Yo creo que es la D, porque La se de- está igualando la concentración de soluto, entonces debería ser la membrana permeable al soluto. Ya, vamos a... un voto por la D. ¿Alguien vota por otra? ¿O todos votan por la D? Yo creo que es la A. Vamos a ponerle un voto a la A. ¿Quién más? Puede ser osmosis. La membrana es permeable al soluto. Nos queda la membrana es lipídica. Nos queda, hay difusión facilitada y nos queda, se genera un gradiente de cloruro de sodio. No votan por eso, son muy fome. No se las creyeron. No lograron convencerlo esos distractores. Ya, pues, si tenemos 2 votos, veamos. Primero partamos por la última. En el estado final, ¿se generó un gradiente de cloruro de sodio? No tengo idea. De partida me nombran un cloruro de sodio. Jamás hablaron de cloruro. Ya, eso es para que se pierdan, ¿no? ¿Ya? ¿Y se genera un gradiente de cloruro? Veamos. Al principio tenemos 4, vamos a asumir que son, supongamos, 4 moléculas, 6 moléculas aquí y 2 ahí. Y ahora tengo 4 y 4. Ya, igual eso es raro. Es raro para un fenómeno de osmosis. Porque en la osmosis, ¿qué debería pasar? Debería haber tránsito de agua nomás, no de soluto. Ya esa es la primera observación. La otra observación, que bien dijo su compañera, es que el nivel de agua no cambia aquí. Aquí tampoco. O sea, este es el caso inicial. Al caso final no cambia el nivel de agua. Entonces aquí, ¿se produjo un fenómeno de osmosis? No. No puede ser osmosis. ¿Por qué no es osmosis? Porque cuando hay osmosis, hay un cambio en el nivel del agua. Claro, porque el agua se movió de un lugar a otro. Debo verlo. Eso tengo que verlo. Uno de los dos lados del recipiente aumentó y el otro bajó. Y entonces no puede haber osmosis, porque la osmosis es solo cuando hay movimiento de agua. Y entonces tenemos el 1 no, el E tampoco. Los componentes de la membrana son lipídicos. Esto es para pillarlo, ¿no? Porque uno podría pensar la membrana plasmática es lipídica. Claro. Pero esta membrana que está acá, no tengo idea. Probablemente sea sintética, ¿no? Entonces no puedo asumir que sí. Se produce un fenómeno de difusión facilitada, ¿no? Si hubieran proteínas en esa membrana, muy raro, ¿no? La membrana es permeable al soluto, eso es la única forma que haya un equilibrio de soluto. Y esta pregunta salió como el 2018. Eso es, la membrana es permeable al soluto. Y fíjense que en la pregunta nunca dicen que es semipermeable, eso es lo que primero debería haberles dicho. Mira, muestra el estado inicial y final de un sistema de 2 soluciones separadas por una membrana. No dice que es semipermeable. Si hubiera dicho que es semipermeable, entonces sí deberíamos asumir que la cosa va por osmosis. Pero como nos dijeron que era semipermeable, entonces ahí había que parar la antena, porque al no decir que es semipermeable puede pasar cualquier cosa. Y justamente, como no es semipermeable, entonces hubo transporte de soluto. Pero ¿qué pasa acá? El esquema representa una situación inicial, muy parecido a lo que estaba en la otra pregunta, y una final de un sistema compuesto por un tubo que contiene una solución de cloruro de sodio en cuya base presenta una membrana permeable solo al paso de agua. Perfecto. Pregunta de osmosis, porque ya me lo dijeron. Es una membrana permeable al paso del agua. O membrana semipermeable. Entonces yo sé, sin mirar esto, que aquí va a ocurrir algo. Aquí tiene que pasar algo con el agua. El agua se va a mover hacia algún lado. Sin mirar, aunque ya lo vieran, sin mirar el tubo al lado, la condición 2, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo solución de cloruro de sodio adentro del tubo y afuera no tengo nada, porque me dicen que agua destilada, ¿verdad? Es agua destilada. ¿Hacia dónde se va a mover el agua que está adentro del tubo o hacia dónde se va a mover el agua que está afuera del tubo? ¿Quién se mueve?
El agua que está en el vaso hacia el tubo. El agua que está en el vaso. ¿Por qué se mueve el agua que está en el vaso hacia adentro del tubo? Porque adentro hay más soluto. Esa es la idea de la osmosis. El agua siempre se mueve hacia donde hay más soluto. Entonces el agua aquí se va a mover hacia allá. Y si yo veo el estado final, claro, el agua se movió desde el vaso hacia adentro del tubo. Por eso ahora hay más agua adentro del tubo y hay un poquito menos de agua afuera. Poquito. Entonces, ¿qué es correcto? El volumen de agua que entra al tubo depende de la concentración inicial de NaCl. ¿Será cierto eso? ¿Dependerá de la concentración de NaCl que hay en el tubo? ¿Qué me dice que sí? ¿Qué me dice que no? Bien feo el vaso que dibujé, pero vale. ¿Qué pasa si yo tengo un tubo con NaCl, pero que tiene poquito NaCl? ¿No? Este tubo de NaCl tiene menos que ese. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, el agua también se va a mover hacia adentro del tubo, pero ¿entra más o entra menos? Y así contesto la número 1. No importa que sea más o que sea menos. ¿Qué decía la ley de Fick de la difusión? Vamos a pensar en eso primero. Vamos a pensar que es difusión el movimiento del agua. ¿De qué dependía la difusión? Dependía de la temperatura. Esto es más o menos parecido. Depende de la gradiente de concentración. Ya, aquí pasa lo mismo. Entonces, sí depende de cuánto hay. Porque si yo tengo 2 moléculas de NaCl adentro, no es lo mismo que tenga 500 moléculas de NaCl. Porque el agua, acuérdense que tiene que equilibrar las concentraciones. Entonces, si tiene solo 2 moléculas, basta con que pasen alguna agua y se equilibra. Si tengo 500, tiene que pasar mucho más. Entonces, el volumen de agua que entra al tubo depende de la concentración de NaCl. Eso es así. Tienen que equilibrarse de alguna forma, pero ese punto de equilibrio se alcanza cuando se equiparan las concentraciones. Entonces, sí depende de la concentración de NaCl. La entrada de agua desde el vaso hacia el tubo ocurre por osmosis. ¿Hasta donde hemos visto? Sí, porque esta membrana no tiene mecanismos de transporte, no tiene otros mecanismos de transporte. El otro mecanismo de transporte que me lo pasé para el agua se transporta por difusión facilitada. Y se transporta a través de unas proteínas que se llaman aquaporinas, que son proteínas especializadas en el transporte de agua. La mayor cantidad de agua se transporta por aquaporina. Ya, pues, si se fijaron, la molécula de agua igual es más grandecita, igual tiene algo de dificultad para pasar por difusión simple, pasa por difusión simple, pero la mayor cantidad de agua pasa por difusión facilitada a través de unas proteínas que se llaman aquaporinas, que son poros de agua. Es como las proteínas transportadoras de glucosa, pero estas son proteínas transportadoras de agua. Entonces, el agua en este caso se transportará por osmosis, a menos que haya una aquaporina aquí, que no creo. Sí, es por osmosis, porque es una membrana permeable al paso del agua, ya me lo habían dicho, era permeable al paso del agua. Dice, en el estado final, la concentración de la solución del tubo es mayor que la del estado inicial. Esta opción no me gusta mucho porque aquí estamos como relacionando cosas de química igual. Y esto es una pregunta de biología. No tendrían por qué saber, o sea, sí, debían saber las diferencias de concentraciones, pero están preguntando algo que no es biológico. En el estado final, la concentración que hay dentro del tubo es mayor que la que había antes. Bueno, si dentro del tubo ahora hay más agua, entonces esto tiene una menor concentración. ¿Ya? Porque ahora como tengo más agua, lo que logró el agua fue diluir esto, disminuir la concentración que había. Ya, también relacionado con la osmosis es qué sucede con las células
en la osmosis, con el intercambio de agua. Entonces aquí tenemos que ponernos en 3 casos. En el caso en que aumenta el volumen, no la concentración. Exacto, eso es lo que hizo. Aumenta el volumen de agua nomás. Pero al aumentar el volumen de agua y no cambiar el soluto, eso es la concentración, que se diluyó, la concentración bajó. En osmosis, cuando hablemos de osmosis, nos podemos poner en 3 casos, en que la solución es hipotónica, o que la solución es isotónica, o que la solución es hipertónica. La solución isotónica es aquella que tiene a los 2 lados de una membrana semipermeable, por ejemplo, o en la membrana celular, la misma concentración de moléculas dentro y fuera. A los 2 lados de la membrana, si hablamos de una membrana en un vaso, a ambos lados de la membrana tiene que haber la misma cantidad de soluto, la misma cantidad de moléculas, la misma cantidad de sustancias. Si hablamos en una célula, en la célula, dentro de la célula tiene que haber la misma concentración de iones, por ejemplo, que afuera de la célula. ¿Ya? Eso es isotónico. Iso, igual. Cuando hablamos de una solución hipotónica, tenemos, si hablamos de una membrana semipermeable en un recipiente, una de las dos tiene que tener menos que la otra. Pero si hablamos en una célula, significa que fuera hay menos soluto que dentro de la célula. Eso es una solución hipotónica. Hipo significa menos o bajo. Entonces mi célula va a estar dentro de una solución que tiene menos soluto. ¿Ya? En este caso, la célula estaba dentro de una solución que tenía igual concentración de soluto. En este caso, la célula está en una solución que tiene menos soluto. Y el tercer caso es que la célula esté en una solución hipertónica. Hiper, mayor, ¿cierto? Mayor o más. Bueno. En ese caso, entonces, se refiere a que la célula está dentro de una solución que tiene más concentración de soluto, tiene mayor concentración de soluto. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de soluciones en las que podemos tener una célula. Entonces, supongamos que tenemos una célula animal en un medio isotónico. Si es un medio isotónico, o sea, es esto, la concentración de solutos dentro de mi célula es igual a la que hay afuera. Entonces no va a haber movimiento neto de agua. Puede que entre un poco de agua por difusión, pero va a ser la misma cantidad de agua que va a salir por difusión. Entonces no va a haber un ingreso neto ni una pérdida neta de agua. Pero ¿qué pasa si ponemos a la célula en un medio hipotónico? Pensemos, tomamos nuestra célula, que tiene una determinada concentración intracelular de soluto, y la ponemos en un medio hipotónico. El medio hipotónico tiene menos, es hipotónico. Si tiene menos, entonces ahora sí que va a haber movimiento de agua, porque sabemos que el agua se va a mover hacia donde hay más. Entonces, en este caso, si ponemos la célula en un medio hipotónico, que tiene menos, aquí yo voy a dibujar, pues mi célula tiene más, y acá afuera habían 2, no. Mi célula tiene más soluto que el medio hipotónico, por lo tanto el agua va a entrar a la célula, por osmosis. Y eso es malo, porque al entrar por osmosis, el agua va a romper la membrana de la célula. Y eso es lo que se llama una citólisis, una lisis celular. Cuando uno pone, búsquenlo, hay videos de eso, muy simple, una muestra de sangre con eritrocito, microscopio, y le echa agua destilada, el agua destilada no tiene iones. Entonces estáis poniendo una célula en un medio hipotónico. Entonces el agua entra a la célula y los eritrocitos se rompen. Eso es una hemólisis, se rompen por ingreso de agua. Eso pasa. Se hemolizan, hay una citólisis. Pero en el caso contrario, cuando yo pongo una célula en un medio hipertónico, hiper más,
Entonces mi célula va a ir a un medio en donde hay más soluto. Si hay más soluto afuera, el agua va a salir, ¿cierto? Aquí tenía menos, y acá afuera había más. Entonces en este caso, el agua va a ir de donde hay menos soluto a donde hay más soluto. El agua se le va a ir a la célula. Entonces la célula va a quedar seca, se va a secar porque va a salir mucha agua del citoplasma. La membrana se va a achicar, y eso es lo que se llama en biología la crenación de la célula. Eso es lo que pasa con una célula animal que no tiene pared celular. Ahora, si vamos a una célula vegetal, los efectos son distintos, porque la célula vegetal tiene una pared que la contiene. Entonces no va a haber citólisis, no se va a romper, no va a explotar, no va a estallar. El caso es el mismo, la célula vegetal puesta en un medio hipotónico, hay menos soluto fuera, el agua va a entrar a la célula, pero la célula va a quedar hinchadita, ¿no? Porque la pared celular la tiene, la soporta, la pared celular soporta eso. Y eso es lo que se conoce como el fenómeno de turgencia. La célula está turgente, está llenita de agua, por osmosis. Si ustedes ponen una hoja seca de lechuga en agua un poco, probablemente la hoja igual recupere un poco de agua. O al revés, hagan la prueba, si ponen un vegetal en agua salada, va a perder el agua. ¿Las babosas han matado babosas, caracoles alguna vez? Mi mamá mataba a los caracoles con sal. Entonces, si le echaba, las ponía con sal afuera, le ponía un medio hipertónico, entonces el caracol quedaba así, como la célula crenada. Se secaba, salía todo el agua dentro del caracol. Bueno, aquí esto, cuando la célula vegetal está en un medio isotónico, creo que se llama flacidez, creo que se llama. ¿Ya? Sí, sí, está flácida. Pero el caso normal, digamos, hay transporte hacia adentro y hacia afuera de agua, aquí no se está perdiendo agua. Pero sí en una solución hipertónica, lo mismo, la hipertónica tiene más soluto fuera, la célula va a perder agua, y en ese caso la célula queda unida igual a la pared celular, porque tiene anclajes proteicos, y esto es lo que se conoce como la plasmólisis de una célula, solo en células vegetales. Célula vegetal, relacionarlo con turgencia, cuando se hincha, y plasmólisis, cuando pierde líquido. Célula animal, citólisis, porque se rompe al llenarse de agua, y crenación cuando se convierte en una pasita. Esto también lo preguntan harto. Una célula extraída del pétalo de una flor color fucsia claro se sumerge en un medio hipertónico. Ya, entonces se sumergió un pétalo, células vegetales, se sumergieron en un medio hipertónico. Si es hipertónico, entonces significa que hay más soluto afuera. ¿Qué le va a pasar a la célula vegetal cuando hay medio hipertónico? El agua va a salir desde la célula, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, sale agua. Si sale agua, va a quedar chiquitita, y esto estaba relacionado con la plasmólisis, ¿verdad? ¿Me siguen, verdad? ¿Está ahí? Vamos a ver. Vamos a ver, Belén. Entonces, ¿qué se esperaría? Ah, bueno, el que contiene enzimas que desintegran la pared de esta célula. Ya, entonces la pared celular se va a perder, entonces ya no va a haber plasmólisis. ¿Qué se esperaría o qué esperaría observar en la célula en algún tiempo? Ya sabemos que sale agua, porque si es un medio hipertónico tiene que salir agua. Entonces, si sale agua, disminuye su volumen, según lo que estoy viendo acá. Entonces, disminuye el volumen, puede ser esto, no. ¿Que se mantiene su volumen? No. Disminuye su volumen también. ¿Que estalle? No, porque aumentaría el volumen. Ya, tengo dos opciones, B o E. Disminuye el volumen y la vacuola lo aumente. Bueno, si una célula vegetal pierde agua, probablemente la vacuola pierda el agua también. Y la otra dice que disminuye su volumen y la vacuola luzca de color fucsia más intenso. Ah, pero esto tiene sentido, porque si pierde agua, el colorante no sale de la hoja, no sale de la célula, el colorante no puede difundir
Entonces, si hay colorante adentro y hay menos agua, entonces sí que se va a ver más intenso. Entonces, lo único que debería saber yo es esto, nada más. No el metabolismo de los colorantes. ¿No? Disminuye el volumen, y al disminuir el volumen, al haber menos agua, claro que va a haber un colorante más intenso. A lo mejor no sé esto, pero la vacuola la aumenta, eso es lo que no podía hacer. La vacuola no puede aumentar de tamaño si está perdiendo agua. Entonces ahí se hubiera caído esto. Aunque yo no hubiera sabido lo del colorante. ¿Ya? Lo correcto hubiera sido ahí. ¿Quién me puso de felicitación? Belén, parece. El proceso mediante el cual una célula vegetal, al ser colocada en un medio hipertónico, ya la misma que allá, pierde agua y su membrana plasmática se separa de la pared, se denomina, bueno, entonces tenemos que aprendernos esos nombres. Membrana célula animal, asociarlo a plasmolisis, perdón, asociarlo a lisis celular y crenación. La lisis celular ocurre cuando la célula se infla porque ganó agua, y la crenación ocurre cuando la célula perdió toda el agua. En la célula vegetal, asociarlo a turgencia cuando la célula ganó agua, y cuando la célula perdió agua, plasmolisis. Entonces lo que me están definiendo en esta pregunta es la plasmolisis, ¿verdad? Medio hipertónico, perdió el agua, se secó, y la membrana quedó separada de la pared. ¿Bien? Entonces, resumiendo todos los conceptos de hoy, en transporte de membrana tenemos transporte pasivo, que no utiliza ATP, transporte activo, que utiliza ATP. Dentro del transporte pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Esto a través de la membrana, esto a través de proteína. Ambos tipos de, al ser difusiones, son a favor de la gradiente. Osmosis, transporte de agua a través de la membrana. El agua siempre se mueve en dirección al soluto, más concentrado en agua. Transporte activo, bombas, ATPasas, utilizan ATP. Proteínas, ¿cierto? A través de proteínas. Otra característica, en contra de la gradiente. Transporte activo secundario o cotransporte. Sin porte, las dos van hacia el mismo lado. Antiporte, van a lados opuestos. Transporte activo secundario porque siempre está acoplado a una bomba. Si no hay una bomba, no hay una proteína que realice un transporte activo primario, el cotransporte no se favorece. Transporte en masa, exocitosis, endocitosis. Exocitosis hacia afuera, vesículas como los neurotransmisores. Endocitosis hacia adentro, fagocitosis, sustancias sólidas. Pinocitosis, sustancia en estado acuoso o líquido. Partes del medio extracelular, fagocitosis, partes virales, bacterias, proteínas, etc. Bien, muchachos y muchachas, si tienen alguna pregunta, los escucho. Yo tenía una duda con respecto a la difusión simple y difusión facilitada. Ajá. En un ensayo me apareció la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes sistemas de transporte permite el paso de moléculas pequeñas, hidrofóbicas y apolares a través de la membrana plasmática? Obviamente por la parte de moléculas pequeñas y apolares supuse que era difusión simple y esa alternativa marqué. Pero que fueran hidrofóbicas me confundió porque también la difusión simple considera el transporte de agua. Pero Entonces ahí me perdí un poco. Hidrofóbica, pequeña. Y apolares. Apolar. Y aquí la confusión fue esta. Si es hidrofóbico, tiene que ver con qué es apolar. ¿Ustedes consideran que lo hidrofóbico relacionenlo con los lípidos? Si es hidrofóbico, es lipídico, tiene naturaleza lipídica.
que básicamente es lo mismo que apolar, pero apolar podría ser, por ejemplo, una molécula más corta, podría ser el mismo oxígeno, y el oxígeno ya cae en esas dos categorías, pues pequeño y es apolar. ¿Cachai? Hidrofóbico más bien tiene que ver con la naturaleza lipídica o, o polarizada como el agua. ¿Tú decís que te confundió lo del agua? Claro, Porque el agua es porque hidrofílica. sí, y en la difusión simple obviamente Ah, está ya. contenida el agua, el alcohol. Ya, pero el agua sí se transporta por difusión simple porque es muy pequeña, ¿no? Pero por lo mismo necesita de acuaporinas, ¿cachai? Porque para el agua no es tan fácil, porque el agua también tiene una carga, o sea, también está polarizada. Entonces, para el agua no es tan fácil pasar por difusión simple. Porque primero, claro, con la cabeza el fosfolípido, el agua puede entrar, hay contacto, pero cuando está por el medio de la membrana, en donde hay solo cola hidrofóbica, ahí el agua no se siente cómoda. ¿Ya? Entonces, el agua puede transitar por difusión simple, pero es poco lo que pasa por difusión simple. Sabemos que sí lo hace, pero también pasa por difusión facilitada. Entonces, en este caso, molécula pequeña, oxígeno. Ya, por ejemplo, apolar podría ser el mismo oxígeno. Hidrofóbico, un lípido. Bueno, si estamos hablando en esos términos, entonces el único mecanismo de transporte que nos sirve es la difusión simple. Si ya hablamos de moléculas cargadas, por ejemplo, como los iones, de moléculas de mayor tamaño, moléculas hidrofílicas, con mayor razón tiene que ser difusión facilitada. Piensen en el azúcar, la molécula de glucosa. Esta es una molécula que es más grande, que tiene grupos polares, ¿sí? Y que es hidrofílica. Eso tiene que pasar por difusión facilitada. ¿Qué más claro, no? Sí, profe, se entiende. Y Ya. la otra duda que tenía era con respecto a lo que decía del Botox, porque obviamente usted dijo que se dificultaba la conexión entre las células y eso me sonó mucho a cuando he escuchado que el Botox causa pérdida de sensibilidad. ¿Esto es cierto? O sea, debería serlo según lo que usted dijo, pero obviamente toda la industria del Botox y de la estética defienden que no es así. Del cosmético, ¿no? Pero es que lo que pasa es que el Botox, la toxina se elimina después, no tiene un efecto duradero. Entonces, la toxina, al bloquear la unión de la vesícula a la membrana, evita que haya una conexión del neurotransmisor hacia afuera. Y eso es lo que provoca esa parálisis. ¿Sí? Entonces, no, eso es reversible igual. ¿Sí? Ahora, sabemos que siempre existe la desensibilización trae consigo otros mecanismos que son, por ejemplo, muerte celular. Entonces sí puede existirlo. Yo no he estudiado a fondo el qué pasa con la célula después de que ocurre, pero sí hay mecanismos que contrarrestan eso. Entonces puede, por ejemplo, estar asociado un mecanismo apoptótico en la célula. Entonces, para evitar que le pase eso, la célula activa su apoptosis y se muere, que es un mecanismo de defensa celular finalmente. Entonces sí puede existir, yo creo. Yo no lo sé. No sé si está comprobado o no, pero puede ser. Que eso es lo que se sabe en la fisiología celular. O sea, la célula tiene mecanismos para contrarrestarlo. Entonces, si tiene una toxina y se bloqueó un mecanismo, probablemente existe el mecanismo para destrabarlo, y ese es morirse. ¿Sí? Entonces sí puede ser. Pero, ¿y después cómo se eliminaría si se supone que bloquea la exocitosis? Pero es que después se elimina cuando no sé si el Manuel parece que les contó algo así. Cuando se acumulan cosas dentro de la célula, cuando se acumulan vesículas presinápticas, cuando se acumulan proteínas mal plegadas que salieron malas del Golgi, por ejemplo, o porque hay una molécula que está dificultando la homeostasis dentro de la célula, radicales libres que se formaron, por ejemplo, y generaron una acumulación de proteínas, esas proteínas se eliminan. Entonces, hay sistemas de eliminación cuando hay acumulación de proteína o de mediadores intracelulares. Y esa eliminación va por vía del lisosoma, del autofagolisosoma, y que después puede desencadenar apoptosis. Entonces, cuando se acumulan estas vesículas se eliminan, se van acumulando y van yendo al lisosoma, y el lisosoma elimina todo eso.
Entonces, cuando ya se desbloqueó todo esto, la célula puede volver a hacer su exocitosis. Pero claro, va a pasar un tiempo que va a durar en que se empezó a acumular, y eso puede ser un tiempo más o menos largo. Y va a depender de la cantidad de toxina y de la cantidad de vesículas que habían, etc. Entonces, se puede. O sea, se podría sacar por la actividad del lisosoma. Sí, de hecho, he leído artículos donde decía que, claro, que tenía una duración como de 4 a 6 meses. Y todo dependía de la calidad de la piel, de una dieta y de un montón de factores que afectaban eso. Y de la actividad celular. Y a qué tanto metabolismo tenga esa célula. Y por eso es que se utiliza. ¿Sí? O sea, 6 meses es harto tiempo. ¿Sí? Es lo que se demora la célula en eliminar todo esto. ¿Sí? Bien, muchachos o muchachas. Si no hay otra consulta, observación, lo dejamos hasta acá. ¿Sí? ¿Sí es así? Entonces nos encontramos nosotros ya el día martes. Yo mañana les tengo que subir, no se lo subí antes, las preguntas acumulativas de biomoléculas y membrana organelo. Y la próxima semana ya empezamos con ciclo celular en biología. En química, bueno, Francisco, no sé todo lo de Francisco, y en química empezamos con estereoquímica. Pero ya para la otra semana, ese próximo fin de semana, va a subirse un ensayo, el ensayo completo. 80 preguntas con el correspondiente lectivo. Yo voy a subirlo, vamos a conversar ahí, vamos a subir todos los ensayos. O sea, ustedes escogen cuál dan, pues si dan el de lectivo de biología, los que se inscribieron en biología. Hasta ahora ustedes tienen libertad absoluta para tomar el electivo que quieran. Ya después cuando nos toque separarnos en electivo, ahí veamos quién se va para cuál, pero ahora pueden dar cualquiera. Si quieren dar 2 electivos, den 2 electivos, o dar los 3, no sé, pero van a estar todas las opciones. Así que la otra semana debería estar un ensayo completo. Hagan los ejercicios. Nosotros revisamos quiénes lo están dando y necesitamos que lo hagan, porque así sabemos quiénes van avanzando, quiénes no entendieron mucho, etc. Ah, sí, pues, TP también, obvio que sí. Están todos. Tienen que ir los electivos más el TP. Gracias por preguntar y por recordar. Pero sí, va el TP. Que hasta ahora es igual, ¿eh? Por eso no hay separación. Hasta ahora TP y todos los otros tenemos los mismos contenidos. Ya cuando empecemos lo electivo, ahí va a haber diferencias, pero los ensayos van para todos. ¿Mm? Profe, Ya, Valentina, muchas gracias por la pregunta, ¿sí? perdón, la última. ¿Recomienda hacer ensayos de años anteriores, a pesar de que Sí, hay preguntas que sacaron y todo? es que es bueno que lo preguntéis, porque cuando yo trabajaba en el DEMRE y cuando trabajé en la agencia haciendo CIMSE, nosotros hacemos algo. Yo nunca les he comentado esto, yo antes en las primeras clases lo hablaba, pero en esta modalidad online como que se me ha olvidado. Cuando uno hace preguntas o cuando arma pruebas, en general, una de las maneras que tenemos o que tienen los psicometristas, digamos, para comparar pruebas de un año y otro, es generando una equiparación, que en términos psicométricos se llama el equating. Después lo pueden buscar. El equating son preguntas repetidas. El equating son preguntas repetidas. Por ejemplo, el año pasado, ustedes pueden meterse, mira, ustedes se meten a la página del DEMRE y buscan documentos técnicos y leen el documento técnico, a lo mejor no van a entender mucho, pero van a irse al apartado en donde dice equiparación de formas y de años. Y en la equiparación de formas y años, ellos dicen cuántas preguntas repiten. Entonces, uno cuando hace el equating, dice ya, supongamos que yo voy a armar la prueba de biología para este año. Y digo ya, ¿cuántas preguntas son del equating? Nosotros usábamos un 20% de las preguntas. En el caso PTU, que son 80, yo debería usar 16 preguntas de equating, que son 16 preguntas repetidas del año anterior. Entonces, eso puede variar, pueden ser más o menos. Y no necesariamente pueden ser del año anterior, pueden ser del año hace 2 años atrás, hace 3 años atrás, nosotros usábamos hasta 5 años atrás. Entonces es bueno que hagan ejercicios de pruebas anteriores, porque van a ver que se van repitiendo los contenidos y hasta se pueden repetir las preguntas. Así que es bueno hacer, y por eso yo les pongo preguntas de años anteriores. O sea, yo hasta ahora creo que he sacado
para las clases solo preguntas de años anteriores. En los ensayos que les subimos, bueno, hay preguntas que nosotros hacemos, pero me gusta que vean las preguntas de los años anteriores, porque podrían llevarse una buena sorpresa. Por este tema de los equating, hay preguntas. Ahora, puede que no, que para ustedes no haya ninguna, porque el que se liberó es una forma. Se liberó una forma y quedaron no sé cuántas formas que nunca se vieron. Entonces puede que nunca vean la pregunta del equating, pero puede que sí. Eso, así que sí es bueno que hagan preguntas de años anteriores. Ya, chicos. Entonces, bueno, profe, gracias. Entonces nos encontramos nosotros el martes. Estamos en contacto cualquier cosa. ¿Ya? Muchas gracias. Espero sus consultas. Chao, profe, gracias. Gracias, Chao. profe. Chao, Chao. profe, gracias. Chao. Chao a todos.